Pregunta Manuel Reina. Marcelo, tomando como referencia este modo de construir cine en el que las películas dialogan las unas con las otras en nuestras mentes, ¿qué alternativas imaginas o prevés para propiciar ese diálogo hoy en contraposición y resistiendo del modelo industrial de producción cinematográfica? Así en Pues es que no síntesis. solo hay miles de modelos, por fortuna. Ante la proliferación de los soportes, lo que facilita es justamente una gran proliferación de técnicas. Es verdad que, con dos salvedades, los soportes no son nunca neutrales. Esa idea de que bueno, uno tiene un canal, un soporte y lo utiliza para lo que quiera es absolutamente una mistificación. Porque evidentemente las técnicas evolucionan ya con una ideología implícita, evidentemente, porque las técnicas son el desarrollo de un determinado estado histórico pues de las fuerzas productivas, de las relaciones sociales. Por tanto, las tecnologías evolucionan, las tecnologías, los soportes evolucionan de acuerdo con... es decir, tiene una inscripción histórica. Y a su vez también... en la cabeza de quien produce imágenes, de quien produce discursos, esas cabezas están ya formateadas también ideológicamente. Entonces, por tanto, que hay una gran proliferación de soportes, esto es una obviedad, no quiere decir que de ahí se deriven automáticamente técnicas de resistencia, relatos alternativos, pero lo que sí hay es, eso sí, una mayor amplitud, una mayor democratización de las posibilidades de acceder a herramientas que permitan justamente el producir esas contrarrarrativas, esas contrarrelatos, esas subjetividades alternativas, eso sí, pero no deja de ser el trabajo político de siempre, en el que tener que trabajar en el interior de esas tecnologías para deconstruirlas, para remodelarlas, para dirigirlas hacia otro lugar. Por tanto, ¿cuáles son los modelos y demás? Eso es infinito, eso nos podríamos sentar durante horas a hablar. En el propio Ficuna, en este Ficuna, uno encuentra 20 modelos que respondan a esa pregunta. Pero eso, mayor posibilidad, pero al mismo tiempo el mismo problema político de siempre. Perfecto. Segunda pregunta, Fernanda Garza. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en la grabación de una película? Eso sí que es una buena pregunta. La exhumación, en términos de, digamos, de experiencia concreta, las exhumaciones de represaliados y víctimas de la guerra civil, esa una, sin duda. Y la otra, en Argentina, lo delicado de tratar el tema de las desapariciones desde un lugar que no fuera tan, digamos, literal o linealmente militante, ¿no? Porque es un tema tremendamente delicado, como para andar con cierto tipo de planteamientos resbaladizos. Sin duda, que yo tenga en la cabeza esas dos cosas. Es verdad que en general el gran problema que uno se plantea en cada instante en el que agarra una cámara es la metodología de acercamiento a otros sujetos. Eso es lo más delicado siempre. Que hay toda una serie de estilos, de audiovisuales que han naturalizado, uno agarra una cámara y se pone a grabar. Y que, bueno, que yo creo que efectivamente hay que desnaturalizar profundamente. Pero eso va desde cuando grabas a la gente por la calle hasta otras cosas más complejas. Lo que pasa es que es verdad que hay situaciones como estar grabando o filmando una exhumación de tumbas NN o tratar una cuestión como la de las desapariciones, pues evidentemente ahí se exacerba. Pero no quiere decir que grabar eso sea un problema en sí mismo y que después grabar por la calle o grabar a un niño o grabar un hombre a una mujer no conlleve problemas. Por ejemplo, este 8 de marzo, ahora estamos a 24 de marzo, este 8 de marzo pasado yo he venido a grabar las manifestaciones anuales del movimiento feminista argentino para intentar, bueno, pues percibir qué impacto tenía en este año, en las manifestaciones de este año, la aprobación reciente del aborto legal en Argentina. Bueno, yo tenía previsto grabar con una muy buena amiga, que es una cineasta extraordinaria, Cecilia Barriga, cineasta, videasta.
Y Cecilia, ella lleva muchísimos años en España, de los años 70, pero ahora estaba puntualmente en Chile. Y yo tenía que traerme a Cecilia para que me hiciera de operadora de cámara en estas jornadas del 8M y alrededor del 8M. Por los problemas estos en fin, de circulación, de restricción de la circulación durante la pandemia, Cecilia no ha podido venir. Entonces, yo tenía varias opciones de con quién grabar en el 8M. Y claro, uno se da cuenta de que un 8M uno no puede utilizar a un operador de cámara. Porque yo no puedo ir con un operador de cámara con un tío, yo y mi hijo, ponle a grabar manifestaciones del 8M. Es imposible. Fijaos que ahí se supone que no es una problemática tan evidente, tan tensa, tan abismal como la de filmar una exhumación de una tumba NN. Pero no deja de ser una problemática política del mismo orden, que es, no podemos ir 3 tíos a grabar con una cámara una jornada del 8M así porque así. Aunque nadie se vaya a molestar especialmente, pero desde el punto de vista político es delicadísimo lo que puede salir de ahí. Y bueno, el propio procedimiento es muy cuestionable. Lo hice con una operadora de cámara y con una mujer que además es una compañera joven, militante de una organización, en fin, que de hecho organizaba una de las acciones interesantes, centrales que hubo en la concentración en la Plaza de Congreso, en fin. Y con esta compañera, pues ahora con el material en bruto que tenemos, es un material interesantísimo, que a mí me gusta mucho lo que hemos filmado. Y a mí no me cabe duda de que una parte importante de lo interesante de ese material es que fue una compañera militante la que grabó ese material junto conmigo. Bueno, estos son problemas que uno se tiene que plantear constantemente y que yo que propone el cine de ficción, incluso el cine de ficción más radical, no son problemas que se suelen plantear o no está instalado que se tengan que plantear. No es una cosa natural que alguien filme a otro sujeto y eso se tiene que plantear como políticamente en todo momento, en toda situación, sea aparentemente más problemática por sí misma o lo sea menos. Entonces, por tanto, esos momentos que he descrito han sido para mí de los más problemáticos que yo recuerde, de los más complejos, pero al mismo tiempo es un problema que uno tiene que tener obligadamente siempre en la cabeza, filme lo que filme. Te acabo de contar la experiencia de hace unos días, aparentemente no es tan dramática, pero es un problema, no es cualquier cosa. Okay. Quedan 2 más, a ver. Emiliano Escoto. Hola, buena tarde. Muchas gracias por la charla. El otro día en el seminario del público del futuro, el filósofo Alberto Cuenca proponía la necesidad de repensar la infraestructura cultural para entender el público más como usuario que como público. Proponía la necesidad de pensar en contrapúblicos activos que se apropien no solo del lenguaje, sino de la creación. En este contexto, ¿qué es para ti el público? Pensando en esta tensión entre públicos y usuarios, ¿cuál es la responsabilidad del creador con sus públicos usuarios? ¿Qué piensas de la creación como un acto colectivo? Es una muy buena pregunta. Alberto, por cierto, López Cuenca es un muy buen amigo y es una persona a la que tengo muchísima admiración y mucho respeto por su trabajo intelectual, académico, investigador. Así que me alegra mucho que me haga esta pregunta, como suele decirse tópicamente, porque efectivamente Alberto es un amigo y es una persona verdaderamente muy brillante. Y en estos temas, además, siempre ha tenido muchísimo que decir y ha sido muy brillante en estos planteamientos sobre el problema político de los públicos. Bueno, habría muchísimas cosas que decir. La primera, que por supuesto criticamos habitualmente desde posiciones progresistas, de izquierda, criticamos habitualmente, digamos, la concepción masificada del público, ¿no? Que tiene la industria cultural, que tiene los museos turistificados, que tiene el cine comercial. Decimos, no tenemos que estar por un público masivo. Pero pareciera que muchas veces a lo máximo que llegamos es a poder contraponer un público masivo a un público minoritario, o a un público más informado, o a un público más interesado, o a un público más intenso, digamos, ¿no? Y en definitiva hay algo que une como problema esas dos concepciones, que es que da igual que sean 2 millones, que sean 3 personas, el problema es la concepción justamente numérica, empírica del público. El público, en términos políticos, no es un problema del número. En términos políticos es un problema justamente de subjetividad. Es un problema de cómo lo construyes políticamente.
Entonces, yo creo que se puede construir políticamente un público de 2 millones y se puede construir de una manera antipolítica o conservadora o reaccionaria un público de 3 personas. Entonces, por eso, a mí me parece que lo importante es pensar, ya en términos más prácticos, a la hora de pensar, por ejemplo, en términos de mi trabajo, por ejemplo, yendo al grano. Yo siempre me planteo películas, hablando de los vídeos, siempre me planteo vídeos o películas que interpelan a públicos de diferentes campos y en cada campo donde el trabajo se distribuye genera simultáneamente una relación de identificación y de extrañamiento. Es decir, 1 de mayo, la ciudad fábrica, se pensó como un vídeo experimental de artista de agitación política. Es un vídeo que se utilizó en muchísimas proyecciones se hicieron, de asambleas autónomas, en centros sociales ocupados, movimientos sociales que trabajan el tema de la precariedad. Fue realmente un instrumento de agitación y didáctico con respecto a cómo construir un movimiento de autoorganización del trabajo precario. Y tuvo un uso muy instrumental en este sentido, como una película de agitación, pero al mismo tiempo es evidente que es una película que está editada de una manera que para el público militante eso produce un extrañamiento, ¿no? De la misma forma, cuando esa película se ponía, no sé, en una exposición de arte contemporáneo, quizá las formas no eran tan extrañas, o si eran extrañas, había, por así decir, un sentido común receptivo a esa experimentación formal que el vídeo planteaba, en una exposición de arte contemporáneo, pero lo que resultaba fuertemente extrañante era no solamente el contenido, sino incluso el posicionamiento explícitamente, incluso la instrumentalidad puramente militante de ese trabajo, que en el campo del arte contemporáneo es extrañísimo, ¿no? Sí, esto es un vídeo de agitación donde se enseña cómo se monta una célula para organizar un 1 de mayo de los trabajadores y trabajadoras precarias, sí. Y está editado como un documental con herramientas del cine experimental, ¿no? Al mismo tiempo es una especie, como digo, como de reinvención casera, doméstica, de la huelga de Eisenstein. Claro, si yo explico es decir, si tú pones ese vídeo, insisto, en un centro social, es muy extraño con respecto a las formas. Si lo pones en una exposición de arte contemporáneo, en un museo, es muy extraño con respecto a la explicitud política. Y ese es otro de los motivos para trabajar con el modelo del montaje de atracciones. Porque lo que te permite es que los vídeos están organizados por una construcción modular. Es decir, que tú puedes no poner el vídeo completo. Es decir, hay momentos en los que no reconciliados se ha mostrado solamente la secuencia de la exhumación, con la entrevista a Emilio Silva, el fundador de la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica en España. Pues porque no hace falta más en determinados lugares. Basta con poner los 25 minutos de la secuencia de la exhumación y Emilio explicando cómo fue la primera exhumación que él hizo en este ciclo histórico de exhumaciones en el año 2000, 2001, 2000, de su abuelo y cómo a partir de ahí arrancó el movimiento de asociaciones por el recuperación de memoria histórica. Basta con poner eso en algunos momentos. Y en otros lugares donde hemos puesto solamente la secuencia del siluetazo. Por ejemplo, tanto en organizaciones, en reuniones, en asambleas de organizaciones de derechos humanos en otras partes del mundo que podían tener interés en ver cómo funcionaba y cuál es el trasfondo histórico y el funcionamiento, la mecánica de la silueteada en el movimiento de derechos humanos en Argentina, los movimientos de derechos humanos en Argentina, pero también al mismo tiempo esa secuencia me ha servido en muchos seminarios, talleres, situaciones de formación con estudiantes a explicarles justamente un caso ejemplar de la articulación, de la invención, de la construcción organizativa de la protesta en la calle a través de la invención de herramientas de producción estética. Y esto quiere decir que en cada contexto la construcción modular permite que tú puedas ir extrayendo esos bloques y utilizándolos en contextos diferentes. Entonces hay un sentido práctico, por ejemplo, veis ahí, de la construcción en términos de montaje de atracciones, que tiene su trasfondo histórico, pero que tiene también esta funcionalidad, para lo que a mí me interesa, como digo, es producir artefactos que transitan por diferentes campos porque interpelan a públicos diversos, públicos habituales, por así llamarlos,
de diferentes campos, diferentes territorios, pero a su vez en cada territorio tiene que producir el artefacto que se exhibe, elementos de dinámicas de identificación y también dinámicas de extrañamiento, de acuerdo con esa idea brechtiana de la dialéctica identificación-extrañamiento, que es característica justamente del efecto de extrañamiento del teatro épico. Así es como resuelvo yo el problema de los públicos, por así decir, pensándolos también, por tanto, como una dinámica que es constructiva, que es de construcción de los públicos. Evidentemente uno pone un vídeo en un museo y la gente le viene, por así decir, numéricamente, pero se trata en cualquier caso, en el caso más ideal, de pensar justamente la construcción, la producción subjetiva de los públicos y trabajarlos con esa diversificación también, ¿no? Yo creo que, bueno, he tocado como varios aspectos del problema, yo creo. Está súper. Y la última, aunado a la necesidad inherente de reproducir imágenes como seres culturales frente a otros, ¿cuál es tu urgencia artística? Uf. Frente a otros, ¿cuál es tu urgencia artística? ¿Cuál es mi urgencia? Yo creo que el arte que a mí me gusta, o el cine que a mí me gusta, surge tanto de la urgencia como del deseo. Eso para empezar. Yo creo que es importante decir que cuando hablamos de cine político, de resistencias políticas, de resistencias políticas en el cine, ¿eh? De arte activista, de lo que sea, es muy importante poner en el centro la cuestión del deseo y del goce, de lo gozoso que es literalmente para los sujetos la sensación de poder poner las capacidades creativas en funcionamiento y que eso sirva para que se construyan artefactos o situaciones donde a su vez se tiene el gozo, un gozo que responde al deseo de estar juntos, de estar juntas. Eso es fundamental. Porque pareciera que si no, el arte político surge una especie como de aspiración de aspiración como ascética o sacrificial o así. Y yo creo que eso es fundamental ponerlo en el centro. Yo creo que es, yo, por ejemplo, eso de los cineastas de los que yo he estado más cercano y que me gustan, o de los que más he aprendido, eso Portabella siempre me lo decía. Mira, Marcelo, o sea, hay que tener ganas y tener gusto por hacer cine, de hecho, de una manera muy banal, y tener gusto por hacer cosas que son tan radicales. Él me decía, por ejemplo, Portabella me decía una vez, cuando hicimos la retrospectiva suya en el MACBA, en el año 2001, que fue una recuperación de él, que era un cineasta, como cineasta prácticamente un personaje público muy reconocido, pero como cineasta prácticamente perdido o abandonado, podríamos decir. Seguimos el modelo de las historias del cine de Godard, y lo que hacíamos era poner una película de Portabella con otra película de otros. Poníamos Straub-Huillet, poníamos a Godard, poníamos otros cineastas radicales de los 60-70 en España. Y nos reíamos mucho porque él me decía, en ese momento era mucho más radical hacer eso en un museo, bueno, con menos, por fortuna, pero en ese momento, en el 2001, poner Straub-Huillet, Godard, Kluge, Portabella en un museo como objeto central de una exposición era una marcionada muy grande. Y además eran cines que el público de arte contemporáneo no estaba acostumbrado a ver, también hay que reconocer, también es una cuestión ahí efectivamente de sentidos comunes, de costumbre, no estoy criticando nada. Y él me decía, yo no sé si la gente que está viniendo es capaz de entender que nosotros lo primero hacemos esto porque realmente lo estamos disfrutando. Fijaos qué comentario tan aparentemente así como casero, familiar, pero es verdad. ¿Tú sabes lo que era en aquel momento poder ver todas esas películas juntas? Joder, Godard, Kluge, una cosa alucinante. Cosas que en realidad uno puede pensar, ay, claro, es que estos tíos lo hacen por curiosidad intelectual, por militancia política. O sea, el goce que extraemos de eso es fundamental, incluso también para cualquier práctica política. Uno tiene que extraer goce como una compensación que surge del deseo de estar juntos, del deseo de producir, del deseo de crear, del deseo de autoinstituirse, ¿no? De tener la imaginación, de pensar cómo nos queremos instituir como colectivos, como comunidades, como seres humanos. Eso es lo fundamental. Y luego a partir de ahí ya vienen las urgencias. Y a partir de ahí ya viene el pensar, bueno, pero es que nos queremos autoinstituir, pero es que el capitalismo no nos deja.
nos queremos constituir, pero es que el patriarcado a unas las jode y a otros nos da privilegios que en realidad hay un momento que dices, pues es que tampoco me interesa, o no debería. Y entonces a partir de ahí surgen las urgencias, yo creo. Es un poco, fíjate, al revés, como quien dice, hay un deseo de estar juntos, de estar juntas, de generar rituales compartidos, y el arte tiene que ver, evidentemente, el arte tiene que ver con eso, el arte, el cine, en fin, tiene que ver con el deseo, la necesidad deseante de producir maneras de estar ritualmente juntos, juntas, y luego vienen los obstáculos que lo dificultan, que lo impiden, que lo aniquilan, que lo asesinan, que lo violentan, y esas son las urgencias. Y entonces, a veces, para responder al deseo de estar juntos mediante prácticas gozosas, uno lo que tiene que hacer es enfrentarse. Y entonces al enfrentarse es donde vienen las urgencias. Pero para mí el orden es, en un punto es ese un poco.